ocasión les vamos a enseñar qué es una palabra reservada. Una palabra reservada en los lenguajes informáticos es una es una palabra que tiene un significado gramatical especial para ese lenguaje y no puede ser utilizada como un identificador de objetos en códigos del mismo, como ser variables. Eso quiere decir que las palabras reservadas, por ejemplo, goto, no puede ser utilizada para ponerle de nombre, para poner esa palabra de nombre a una variable, porque no lo leería, no lo aceptaría el sistema en el que estemos trabajando, C++, Java, etcétera. Ocasionalmente, la especificación de un lenguaje de programación puede tener palabras reservadas que están previstas para un posible uso en las futuras versiones. En Java, const y goto son palabras reservadas, pero no tienen significado en Java. Pero tampoco pueden ser utilizadas como identificadores. Al reservar los términos pueden ser implementados en futuras versiones. Si se desea, sin que el código de fuente más antiguo escrito en Java deje de funcionar. Algunos ejemplos de palabras reservadas tanto en C++ como en Java pueden ser boolean, que es un tipo de dato que solo puede tomar valores true o false. ¿Qué significa true o false? Verdadero o falso. Otra palabra reservada sería interfaz, como su nombre lo indica. Declara una interfaz. Otra sería una muy conocida por los programadores, sería la palabra var, que se utiliza para declarar una variable, ya sea en C++ o en Java, si hablamos de esos dos compiladores. También podría ser for, que es una estructura repetitiva, y void, que significa que es un valor nulo. Así que eso es todo.
Los tipos de datos nos permiten representar los diferentes datos que son necesarios a la hora de implementar un programa. Por ejemplo, si escribimos un programa sencillo que sume, reste, multiplique y divida, o sea, una calculadora básica, será necesario implementar tipos de datos numéricos, que pueden ser enteros o flotantes. Los tipos de datos en Java son los siguientes. Los tipos de datos enteros. El byte. El tipo de dato byte puede representar datos enteros que se encuentren en el rango de menos 128 a más 127. El tamaño de un dato de tipo byte es de 8 bits. El siguiente es el short. El tipo de dato short puede representar datos enteros que se encuentren en el rango de 32.768 y más 32.767. El tamaño de un tipo short es de 16 bits. Int. El tipo de dato int puede representar datos enteros que se encuentran en un rango bastante alto. El tamaño de un tipo de dato int es de 32 bits. Long es un tipo de dato int que puede representar datos enteros que se encuentran a un rango mucho mayor. El tamaño de este tipo de dato int es de 64 bits. Para indicar de manera explícita que el dato es un tipo long, se agrega una L mayúscula o minúscula al final del valor de la variable. Tipos de datos flotantes. Float. El tipo de datos flotante puede representar datos en coma flotante que se encuentran en un rango bastante alto. El tamaño de un tipo de datos short es de 32 bits. Para indicar de manera explícita que el dato es un float, se le agrega una F mayúscula o una F minúscula al final del valor de la variable. Double. El tipo de dato double puede representar datos en coma flotante que se encuentran en un rango mucho mayor al flotante normal. El tamaño de tipo de dato short de este es de 64 bits. Para indicar de manera explícita que el dato es un double, se le agrega una D mayúscula o minúscula al final del valor de la variable. Tipo de dato boolean. El tipo de dato boolean puede representar dos valores lógicos, verdadero o falso. Tipo de dato char. El tipo de dato char se usa para representar caracteres. Código unicoide. Un carácter es representado internamente por un entero. El string. El tipo de dato string se usa para representar una cadena de caracteres. Hola a todos, mi nombre es Melvin David Rivas Pineda. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las librerías. Bueno, existe una discusión sobre el nombre de estos archivos. Muchas personas lo consideran como el nombre adecuado de archivos biblioteca. Bueno, están en lo correcto. Sin embargo, la mayoría llamamos a estos archivos librerías. Bueno, yo también me incluyo en esto. El error proviene del nombre en inglés que es library. Este término se traduce como biblioteca y no como librería. De este modo, a lo largo de esta acción, las llamaremos de cualquier manera. Ahora les voy a hablar qué son exactamente las librerías o qué son las librerías. ¿Qué son las librerías? Se conoce como librerías o bibliotecas o cierto tipo de archivos que podemos importar o incluir en nuestro programa. Estos archivos contienen especificaciones de diferentes funcionalidades construidas, utilizables que podremos usar en nuestros programas, como por ejemplo leer teclado, mostrar algo para pantalla, entre muchas otras. Al poder incluir estas librerías con definiciones de diferentes funcionalidades, podremos ahorrarnos gran cantidad de cosas y tiempo. Imaginemos por ejemplo que cada vez que necesitemos leer por teclado, debamos entonces crear las funciones que lo haga. Algo realmente complejo. Al poder contar con las librerías en C++ o JavaScript,
o Sublime Text o otras, podremos hacer una gran variedad de funcionalidades que nos facilitarán la vida y aumentar la modularidad de nuestros códigos. Las librerías son únicamente archivos externos creados por otros. También es posible crear nuestras propias librerías, utilizarlas en nuestros programas. Las librerías pueden tener varias extensiones diferentes y algunas más ya no tan comunes. En conclusión, las librerías son archivos no siempre externos que nos permiten llevar a cabo diferentes tareas sin necesidad de preocuparnos por cómo se hacen, sino simplemente extender y entender cómo usarlas. Las librerías en C++ o Sublime Text o JavaScript permiten hacer nuestros programas más modulares y reutilizables, facilitando además crear un programa con funcionalidades bastante complejas en pocas líneas. Bueno, aquí les voy a dar un ejemplo muy claro de cómo son las librerías. Bueno, librería para entrada y salida. Bueno, aquí está include y stream. Librerías para manejo de consola, include y conio, int y main. Y sentencia de salida está code o la mongo, entre comillas. Y espero una tecla get y return. Bueno, aquí están las librerías que podemos utilizar en C++ o Sublime Text o para poder hacer nuestras páginas. Y aquí está gráficamente cómo están representadas cada una. Y eso es todo, y espero que les haya gustado mi video. Chao, chao.